Hola chicos, bienvenidos al capítulo 9 de la leyenda del hechicero. Fletcher no estaba muy seguro de por qué se había molestado en colocarse en el cementerio. Tampoco es que fuera a ocurrir nada al fin y al cabo. Para empezar, sabía que la mayoría de los plebeyos que habían acabado siendo discípulos siempre habían mostrado, incluso antes de que los descubrieran, algún talento especial, como la capacidad de mover objetos pequeños o de generar chispas. Fletcher estaba seguro de que lo más parecido que poseía él a un talento especial era su habilidad para retorcer la lengua. Aún así, era emocionante y por otro lado siempre podía leer el conjuro y luego venderlo durante su próximo viaje al frente de los elfos. De ese modo no lo quedaría la espinita de no haberlo intentado. Luego buscaría a Rotterdam y se repartiría con él las ganancias, claro. Al fin y al cabo era un regalo muy generoso y en cualquier caso era Fletcher quien estaba en deuda con Rotterdam y no al revés. Se sentó sobre una lápida rota y puso el libro encima de un viejo tocón, a unos pasos de distancia. Le había costado bastante decidir si debía dejar el libro en casa o llevarlo consigo. Didrik y sus matones tal vez intentaran colarse en la fragua mientras él estaba fuera, o tal vez lo atacaran si lo sorprendían de camino al cementerio. Finalmente había decidido llevárselo, pero solo porque no soportaba la idea de perderlo de vista. Notó en la palma de la mano el tacto áspero del pergamino. Horrorizado cayó en la cuenta de que antes de despellejar viva a la víctima tenían que haberle grabado los símbolos en la piel para que después cicatrizaran. Se estremeció al pensar en esa horrenda idea y trató de sujetar el pergamino sin apenas tocarlo. La superficie se le antojó inesperadamente seca y polvorienta. Más que un idioma orco, las palabras del pergamino constituían en realidad una lista de sílabas, una especie de escala musical, pero al final y al cabo, él tampoco sabía qué idioma se usaba para invocar. Tal vez los orcos hubieran traducido lo que él se disponía a leer a partir de otro idioma completamente distinto. Y por si eso fuera poco, James Baker había dejado escrito que aquel demonio lo había capturado antes un brujo para después regalarlo. A saber lo que significaba todo eso. Aún así, pensó Fletcher, leería aquellas palabras y luego volvería a su cama calentita, contento de saber que al menos lo había intentado. Dirra go mafai lofa lofa goro. Entonces empezó a hablar y se sintió un poco ridículo, así que agradeció que nadie lo estuviera observando, a excepción quizá de los fantasmas de personas fallecidas mucho tiempo atrás. Las palabras brotaron de entre sus labios como si las conociera de memoria y sintió una necesidad tan grande de pronunciarlas en voz alta y clara que no hubiera podido parar por mucho que lo hubiera deseado. Lo invadió una especie de vértigo, una sensación de embriaguez que lo envolvió como si fuera un cálido abrigo, pero en lugar de aturdimiento que provoca la cerveza, Fletcher lo percibió todo con una claridad asombrosa, como si estuviera contemplando las serenas aguas de un lago de montaña. En su mente las palabras formaban una especie de ecuación mística, las iba repitiendo en ciclos distintos que al pronunciarlo resultaban casi melodiosos. Las palabras eran como una interminable letanía, hasta que Fletcher llegó a la última línea. Al pronunciar las palabras finales notó en la mente algo que no le era desconocido, aquella aguda sensación de apenas una milésima de segundo que experimentaba en el momento en que la flecha salía del arco, aunque en este caso la sensación le resultó el doble de intensa. Percibir el mundo de aquella forma se le antojó conocido y extraño a la vez. Los colores se volvieron más nítidos y casi iridiscentes, tan luminosas parecían las florecillas de invierno que crecían entre las tumbas que, por un momento, tuvo la sensación de que radiaban un resplandor etéreo. Con el corazón desbocado en el pecho notó como si algo le tirara de la mente, primero tímidamente y después con tanta fuerza e insistencia que Fletcher cayó de rodillas al suelo. Al levantar la cabeza vio que la portada del libro brillaba. Abrió los ojos como platos cuando las líneas del pentáculo centellaron y la estrella que estaba dentro del círculo empezó a emitir un resplandor violeta. Y entonces, como si hubiera estado allí todo el tiempo, apareció una esfera de luz azul justo unos centímetros por encima del libro. Al principio no era más que un punto fluorescente, como si fuera una luciérnaga. Luego, en cuestión de pocos segundos, aumentó hasta adquirir el tamaño de una piedra pequeña. Permaneció allí flotando y tan intenso era su brillo que Fletcher tuvo que apartar la mirada para luego cubrirse los ojos con las manos cuando el resplandor se intensificó hasta convertirse en una bola de fuego tan luminosa como el sol.
un ensordecedor rugido, como el de la fragua de Verdon cuando éste avivaba las llamas, le retumbó en los oídos y le provocó dolorosas punzadas en el cráneo, y después de unos instantes que parecieron horas, todo cesó. En la repentina y silenciosa oscuridad Fletcher se creyó muerto, siguió arrodillado con la frente apoyada en la blanda tierra y jadeó convulsivamente, aspirando el perfume de la hierba hasta convencerse de que estaba vivo. En el aire, sin embargo, flotaba un olor a azufre que no le resultaba familiar. Lo único que lo obligó a levantar la cabeza fue un sonido que parecía un delicado gorgojeo. Entonces lo vio, a un demonio acuclillado en un pequeño montículo de hierba a medio metro del libro. Estaba sentado sobre las patas traseras y sacudía la larga cola como si fuera un gato salvaje. Con las garras sujetaba los restos de algo negro y brillante, una especie de diablillo con forma de insecto procedente del otro mundo. Estaba royendo el caparazón de aquel demonio escarabajo como si fuera una ardilla comiendo un fruto seco. La criatura no era más grande que un hurón, tenía el cuerpo menudo y las extremidades lo bastante largas como para poder correr con la elegancia de un puma en lugar de arrastrarse como un lagarto. La piel lisa era de un intenso tono burdeos, el color de un vino de calidad. Los ojos grandes y redondos como los de un búho eran de una tonalidad ambarina y en ellos se adivinaba una mirada inteligente. Para sorpresa de Fletcher, el demonio carecía de dientes, pero poseía un hocico terminado en punta, casi como el pico de una tortuga de río. En aquel momento lo estaba utilizando para partir el último trozo del escarabajo, tras lo cual concentró su atención en el chico. Fletcher palideció y retrocedió hasta apoyar la espalda en la lápida rota. A su vez la criatura chilló y se ocultó tras el tocón, saltando en zigzag mientras sacudía la cola de un lado a otro. El muchacho se fijó en que estaba terminada en una afilada arista, como una delgada punta de flecha tallada en un hueso de ciervo. El cementerio estaba en calma, ni la brisa más leve interrumpía el silencio que cubría, como si un manto se tratase el mundo de Fletcher. Por encima del borde del tocón apareció la esfera amarillenta que era el ojo del demonio, el cual observó con recelo a Fletcher. Cuando sus miradas se encontraron, este notó algo extraño en un pequeño rincón de su mente consciente, una especie de nitidez alterada que parecía en cierta manera vinculada al demonio. Experimentó una intensa curiosidad que de tan insistente resultaba abrumadora. A pesar de que lo apremiaba el deseo de huir, contuvo un grito, cogió aire y se preparó para echar a correr. De repente el demonio se puso en pie, saltó del tocón con un elegante movimiento y se agarró al pecho de Fletcher, que respiraba con dificultad. Se lo quedó mirando y ladeó un poco la cabeza, como si le estuviera examinando el rostro. El chico contuvo el aliento mientras la criatura parloteaba incomprensiblemente y luego le daba un golpe con una pata delantera. Fletcher se quedó inmóvil. De nuevo el demonio le habló con una especie de gorgojeo y después, para horror de Fletcher, empezó a trepar clavándole muy despacio las garras en el cuerpo. Se le enroscó en el cuello como una serpiente y el muchacho notó la cálida y suave piel curtida del vientre de la criatura. La cola le pasó por delante de la cara y luego se le enroscó también en el cuello. Fletcher notó un aliento cálido junto a la oreja y supo que aquel bicho se disponía a estrangularlo, la misma muerte dolorosa que Didrik había intentado causarle. Por lo menos no tendrían que trasladar su cuerpo a ninguna parte para enterrarlo, pensó morbosamente. Cuando el demonio empezó a apretar, Fletcher cerró los ojos y rezó para que fuera una muerte rápida.